El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Entonces sigo hablando primeramente del simbolismo del shofar. Shofar, de acuerdo con el Rambam, ahora nosotros ya sabemos que la mitzvah central de Rosh Hashanah, una de ellas no se puede medir, Teshuvah. Nadie tiene un detector de Teshuvah. Teshuvah parece, a veces la gente parece auténtica y de verdad no es Teshuvah. La Teshuvah viene de adentro y es invisible, nadie puede decidir si esto es justo o no. Es entre nosotros y Dios. Pero la mitzvah que expresa Rosh Hashanah es la mitzvah de oír el shofar. Cabalísticamente el shofar es enorme. Filosóficamente es una cosa enorme. Lo voy a explicar primeramente halágicamente, de acuerdo con la ley. Uno tiene que oír en Rosh Hashanah el sonido del shofar. Tekiah, Shvarim, Truah. 3 diferentes tipos de sonido del shofar. El shofar representa, a través de los sonidos de Tekiah, Shvarim, Teruah, representa el llorar, porque suena suena como el alma que está llorando. Es un tipo de tefilá. El Rambam, Maimónides, dice que el sonido del shofar es una alarma. Porque la gente está dormida, durante el año nos dormimos. Vivimos así y no consideramos nada. No analizamos lo que estamos haciendo. De pronto llega Rosh Hashanah, sonó la alarma. Es tiempo de confrontar la realidad. ¿Ya? Entonces sonó esa alarma, tengo que confrontar el shofar. Entonces, ese es uno. Y dice que él dice, Uru Yeshenim, despierten los que están soñando. Y es una forma de inspirar el Teshuvah. Pero hay otros que dicen, no es solamente para inspirar la Teshuvah, sino también se conecta a otras partes de Rav Sadia Gaon, por ejemplo, uno de los grandes maestros de Torah, escribe que representa 10 diferentes eventos históricos que al sonido del shofar conecta al alma a esa memoria de los eventos históricos. Primero, de acuerdo con Sadia, cuando la Torah dice que el Espíritu de Dios flotaba o estaba flotando sobre las aguas, sobre la faz de la tierra y de la agua, sonaba como el shofar. Cabalísticamente te dice que ese es el sonido del shofar. ¿Qué es lo que es el sonido ese? Es un sonido primordial, que no tiene tono, que no tiene expresión intelectual, pero que viene de adentro. Era entendido como un gemido. Sí, una cosa muy, muy profunda, un grito muy, muy profundo que no tiene forma de expresarse. ¿Eh? Entonces, ese es uno. Otro ejemplo, no voy a dar los 10, pero otro ejemplo, el momento del éxodo de Egipto. Cuando el pueblo judío estábamos en Egipto, tenemos que sonó el shofar. Sonaron el shofar para llamar al pueblo junto. Entonces, al oír el shofar en Rosh Hashanah, nos recuerda de ese momento del éxodo. El otro es, el más que todo el mundo conoce, es el momento que Abraham recibió el mandamiento para sacrificar a su hijo Yitzhak. Se lo llevó al monte de Moriah, lo ató al altar, y cuando fue a matarlo, el ángel le dijo que no lo mate, que era una prueba de Dios. Y cuando miró, se encontró un carnero atrapado en una planta por los cuernos, mató al carnero, lo sacrificó a Dios, y ese shofar es el cuerno, el cuerno del carnero. Entonces, al sonar el shofar, le recuerda a Dios y nos recuerda a nosotros que Abraham estaba dispuesto a sacrificar la vida de su hijo para el deseo de Dios. Entonces,
hay algunos cabalistas que dicen, bueno, eso quiere decir que uno debería estar de acuerdo en sacrificar su deseo físico para estar junto con Dios. Entonces, hay muchos diferentes niveles, pero ese es uno. Otro es, la Torah dice que cuando el pueblo judío estuvimos en el monte Sinaí, en el momento de la gran revelación de recibir la Torah, el sonido del shofar. Y entonces Sandia, interesantemente, también dice que al oír el shofar nos recuerda que va a venir el día del gran sonido del shofar cuando venga el Mashiach. Entonces, nos acordamos de las cosas que pasaron en el pasado, que ocurrieron en el pasado, y nos acordamos de las cosas que van a ocurrir en el futuro. Nos da esta idea de Rosh Hashanah. Estamos hablando de momentos históricos, nos acordamos del pasado, pero también nos acordamos del futuro. Lo mismo con la Teshuvah. La Teshuvah, me acuerdo del pasado, tal vez era negativo, pero a la misma vez estoy planeando para el futuro. El Rambam describe que la Teshuvah se hace en 3 pasos fáciles. Primero es admitir, confesar que lo que uno hizo estaba incorrecto. Segundo es prometer o ajustarse uno. No es tanto prometer, sino es ajustarse uno, decidir uno que si llega la oportunidad de repetir esa mala acción, no hacerlo. Y el Rambam dice, y cuando uno está asegurado de la Teshuvah, es cuando llegó la situación de volver a repetirlo y uno no lo repite. Entonces ya terminó. Y hay un gran filósofo, el Rabino Viñas, que le añade un cuarto paso. Y el cuarto paso es que uno tiene que saber y creer y entender que el Dios que nosotros servimos es un Dios que perdona. Entonces lo que pasa mucho es que el problema del pecado es que uno empieza a tener cierta identidad con ese pecado. Entonces la identidad mía está conectada a eso. ¿Ya? Entonces cuando uno hace la Teshuvah, uno tiene que olvidar eso, dejarlo atrás. Lo deja atrás y más nunca lo menciona. O sea, la gente me dice a mí, la gente que los balei Teshuvah, la gente que se han vuelto religiosa, cuando yo comía puerco. No menciones el puerco, no menciones el pasado. Yo conocí a una señora que se había convertido al judaísmo y de pronto le digo algo y dice, Ave María. Dice, no, déjalo atrás. La Teshuvah es abandonar el pecado. ¿Me entiendes lo que digo? Entonces, uno confronta, lo admite. Esto no estaba correcto. ¿Qué es lo que quiere decir? Y no lo repite. Exacto. Uno decide. Pero lo que quiere decir cuando yo admito que esto estaba mal, es, aunque a mí me haya gustado, aunque yo lo deseaba, aunque me hizo bien, aunque yo pensé que todo estaba bien y a mí me gustaba, yo salía a buscarlo. Pero aunque a mí me guste, a Dios no le gusta. Entonces, enseguida que la gente dice, enseguida que alguien verdaderamente confiesa que hizo algo mal, entonces lo que está diciendo es, mi deseo es menor que el deseo de Dios. El deseo de Dios es más grande que el mío. Entonces está uno admitiendo que uno es de menos y Dios es el que manda. Entonces esa es la gran mitzvah de Teshuvah. Hay 2 tipos de Teshuvah que quiero mencionar. Uno es una Teshuvah que es Teshuvah Beyira. Los judíos filósofos dicen que hay una Teshuvah que viene a través del miedo. ¿Qué quiere decir? La persona empieza a analizar y dice, bueno, si yo no me arrepiento pronto, Dios me va a castigar. Y mira todas las cosas que yo tengo. La gente le tiene miedo a Dios. Deberían tenerlo, porque Dios es un Dios de la verdad y de la justicia. Pero entonces también sabemos que Dios es el Dios del amor y del perdón. Y es los dos. ¿Ya? Pero también tenemos que saber que con Dios no se juega. ¿Ya? Entonces, y la gente se pone muy incómoda cuando le digo eso. Pero la verdad, con Dios no se puede jugar. Claro. No se le puede ocultar la verdad a Dios. Él sabe antes de que suceda. Y tiene la potestad de encaminarnos en el camino a la buena o a las malas. Entonces,
uno tiene que tener cuidado. Entonces, teshuvah beirá, la teshuvah de miedo, cuando uno se arrepiente, de acuerdo con la tradición hebrea, Dios lo perdona. Cancela el mal. Hay otro nivel de teshuvah, que es teshuvah be'ahavá, que es la teshuvah de amor. ¿Cuál es el amor? El amor a Dios. El amor de que yo tengo el potencial para vivir en un nivel más profundo, en un nivel más correcto. Entonces, interesantemente, de acuerdo con la tradición hebrea, la persona que hace teshuvah be'ahavá, inspirada por el amor a Dios, Dios no solamente los perdona, pero sino el mal que hizo lo cuenta como bien. Entonces vuelve, en vez de quitarle crédito, le añade crédito. Y de ahí entendemos otro nivel, que el Talmud dice que la persona que se arrepintió, el Baal Teshuvah, el que hizo Teshuvah, es más alto en nivel espiritual que el que vivió justo toda la vida. Entonces, ¿qué pasó con Adán Abino? Dime. Todos están, cuando sabemos que Hashem lo creó, era su creación, pero también a la vez sabía que iba a pecar. Uh-huh. Inclusive le preguntó dónde estaba, pero sabemos que Dios no nos podemos esconder. Uh-huh. Él sabía, pero de todas maneras le preguntó. Uh-huh. Pero si sabía que iba a pecar, ¿por qué le permitió pecar? ¿O por qué por el libre albedrío? Uh-huh. Que bueno, cada uno de nosotros tenemos las propias decisiones. Está ahí la ley. El Padre es claro. Nos pone la ley. Esto es, y esto haces, tendrás bendición. Esto haces, tendrás maldición. Uh-huh. Entonces, Adán se arrepintió cuando hizo lo que hizo. Uh-huh. Interesante. Pero primeramente no se arrepintió. Primeramente lo que hizo fue tratar de cubrir su pecado. Y eso es lo primero que hizo. Echarle la culpa a Eva, a Java. Uh-huh. Pero para hacer tu pregunta un poquito más difícil, ¿por qué nos creó el deseo de hacer el mal? ¿Verdad? Claro. Peor. Entonces, me dices que no lo haga, pero entonces me creas el deseo de hacer el mal. Y esa es parte del proceso del ser humano. Parte de cabalista, la única forma de responderlo es en la forma que los Mekubalim lo responden. Los cabalistas responden. Y eso es que el ser humano se vuelve una máquina. Entonces, como una máquina de transformación. Y la única forma de transformar, entonces el mundo, desde el punto de vista cabalístico, el mundo es creado con una dualidad de energía, positiva y negativa, un cargo positivo, un cargo negativo. Esta taza es neutral. Ahora yo puedo transformarla en una taza positiva o en una taza negativa. Si yo le he hecho café kasher, es una taza positiva. Si le he hecho... si haces una bomba. Si hago una bomba con él, es negativo. Entonces, todo yo tengo la habilidad de transformar. Entonces, el ser humano también tiene esa carga positiva y esa carga negativa. Entonces, el terminar del mundo, el tikkun olam, la corrección del mundo, es que que está guardando el jardín de Edén, el guardián del jardín de Edén, vuelva a interpretar el mundo y lo dirige al lado correcto. Pero la única forma que puede dirigirlo al lado correcto es rechazando el lado negativo. La única forma que puedes rechazar el lado negativo es si se te ofrece el lado negativo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo lo vas a rechazar si no se te ofreció? O si no lo conoces. Si no lo conoces. Esa es la única forma que se puede Estábamos responder. conversando aquí con mi esposa y dice, por ejemplo, si el Padre Hashem sabía que íbamos a pecar, ¿por qué no creó? Bueno, interesante. Eso sí está interesante. Entonces, la respuesta es, ahora hay que ir más profundamente a Kabbalah. Hay que ir más profundamente. Hay dos respuestas. Una más simple. Los Mekubalim responden fácilmente, y está en el Talmud también,
lo responden fácilmente, que Dios creó al ser humano para que nosotros disfrutemos el mundo. Porque Dios es tan bondadoso que quiso crearlo. Esa es una. Pero esa es liviana la explicación. La otra es más profunda. El Ein Sof, desde el punto de vista de los cabalistas, es el infinito. El infinito, la energía infinita, no tiene expresión. ¿Cómo lo vas a expresar? No puedes expresar la infinidad, lo infinito, en una forma física. Porque enseguida que tiene una cosa física, tiene limitación. Ya lo limitó. Entonces ya la limitaste, ya no es infinita. Entonces, el ser humano es la expresión de lo infinito. Y estos son opuestos. De lo infinito en una forma física. Y los Mekubalim me explican que Dios creó al mundo para demostrar que lo infinito se puede también expresar en una forma física. Tienes que darte cuenta. Si algo es infinito, en lo infinito existe la posibilidad de todo. Incluye dentro de lo infinito la finalidad. Pero la finalidad en la mente humana, nosotros diríamos, bueno, la finalidad es completamente lo opuesto a lo que no tiene fin. Pero lo que no tiene fin tiene que tener dentro de eso todos los elementos. Incluye lo que tiene finalidad, si no, no es infinito. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? En otras palabras, si lo infinito es infinito, incluye todo. También incluye la posibilidad de que algo puede existir que no es infinito, que tiene finalidad. Entonces, el mundo es creado como un palacio con finalidad, determinación, que es fijo, que tiene un comienzo y un final, pero que dentro de eso existe una expresión de la infinalidad. Entonces, cuando el ser humano hace los mitzvot, lo que hace es que revela dentro de ese mundo físico que existe otra energía, que es la energía de lo que le sobregana, le sobrepasa a la finalidad. El alma, en otras palabras, la forma de que los cabalistas responden a esto es que el alma le gana al cuerpo, que estábamos hablando anteriormente. El alma le gana al cuerpo para demostrar que el cuerpo va a expresar algo que no se puede medir. Si el cuerpo lo hace, si el cuerpo gana, entonces tal vez no existe lo otro. Y este es el tema entero de la Torá. Lo que estás tocando es el tema entero de la Torá, que es cómo, mira, y es lo que estaba tratando de decir anteriormente, el judaísmo no se puede limitar simplemente a la fe. Y hay muchas religiones que se dicen, lo que cuenta la fe. Sí, muy bien, pero esa fe no puede ser real, manifestada de verdad, a menos que tenga una manifestación. Algo físico. ¿Me entiendes? Entonces por eso el judaísmo tiene todos estos mitzvot físicos. ¿Ya? Es una conversación mucho más larga de esto, pero el sonido de shofar es un ejemplo de esto. ¿Sabes por qué? El sonido de shofar es físico, duro, tiene límite, pero no puede hacer sonar a menos que le ponga el aliento. Enseguida que tiene el aliento, entonces crece el aliento, suena el sonido y entonces tiene poder. ¿Qué es lo que está expresando shofar desde el punto de vista cabalístico? Que nosotros somos seres humanos que tenemos carne y hueso, tenemos limitación, igual que el shofar, pero dentro de ese tenemos el Ruach Elohim, tenemos el espíritu, el aliento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a expresar ahora en Rosh Hashanah, usando nuestro cuerpo, vamos a expresar el Ruach Elohim. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, todo es cuestión de análisis y de chocar entre el cuerpo y el espíritu. Todo esto es el proceso de Teshuvah. Tengo que cubrir ciertas cosas que quiero estar seguro de que mencionarlo. Uno es que mucha tefilá, las oraciones en Rosh Hashanah son mucho más largas que durante el resto del año. Claro que estamos pasando por el proceso de introspección y entonces cuando uno está analizándose uno mismo, más tefilá. ¿Por qué? Porque la tefilá, la oración,
desde el punto de vista hebreo, es un autoanálisis. Lehit palel está conectado a tefilá, y lehit palel quiere decir un autoanálisis. Entonces, cuando uno está orando en el judaísmo, uno no está simplemente pidiéndole cosas a Dios o dándole gracias. Uno está diciendo, mira, esto es lo que Dios quería y esta es la forma que yo actué. Yo estoy viviendo, ok, vengo y le pido a Dios, dame esto. Entonces uno empieza a decir, ¿yo de verdad debería de recibir esto? ¿Sí o no? Entonces uno empieza en un autoanálisis, una introspección. ¿Ya? Entonces es parte de la tefilá. Y el libro que se usa para las oraciones de Rosh Hashanah se llama Machzor. El Machzor. No es el Sidur, es el Machzor. Machzor. Sí, Machzor. Entonces, el Machzor contiene todas las oraciones de Rosh Hashanah, y es importante saber la diferencia entre Sidur y Machzor. Para Rosh Hashanah y Kippur se usa el Machzor. También hay ciertas Sidurim que hoy en día en casi todos los Sidurim tienen lo de las fiestas también, pero sí, ese tiene también para Pesach y Sukkot y todo eso, pero algunas cosas de Rosh Hashanah, pero de verdad uno debería de cambiar para el Machzor porque es mucho más elaborado. Pero hay cientos Machzorim también que se hacen para Pesach, otros para Shavuot, otros para Sukkot. Hoy en día ya no se usa tanto el Machzor para Pesach y Shavuot, pero de Rosh Hashanah y Kippur siempre se usa porque tiene muchas más oraciones. Una de las oraciones más importantes o más reconocidas es el Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu de Rosh Hashanah es nuestro Padre, nuestro Rey. Oigan, ¿qué lo es? Avinu Malkeinu quiere decir nuestro Padre, nuestro Rey. ¿Qué es lo que quiere decir? Nos amas, nos deseas lo mejor, pero también eres el Rey. También es el Rey que da justicia. Entonces tiene los dos. Ese es uno. Lo otro que quiero mencionar, que durante Rosh Hashanah hay ciertas costumbres. Entonces, además de oír el shofar, igual que habló Eliyahu, que uno tiene que hacer esa introspección y hay cierto miedo, uno está confrontando ahí la realidad, pero también otras expresiones. Entonces, la gente van y le dicen, Leshanah tovah tikateh v'techatem, que seas inscrito para un nuevo año y le desean uno a otro todo lo mejor. Entonces, la gente van deseando. De ahí salieron las postales de Rosh Hashanah. Mucha gente se mandan postales. También hay un entendimiento desde el punto de vista de Torah que el día de Kippur, que está asociado a Rosh Hashanah, todo este periodo la gente empieza de Teshuvah. Uno no solamente le pide perdón a Dios, sino debería pedirle a Dios a los seres humanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios puede perdonar los pecados que hicimos contra Él, pero tal vez hicimos algo mal contra otro, le pedimos perdón a esa persona para poder recibir el perdón. Entonces, y perdonamos a los demás también. Claro que se supone que se debería hacer, ¿no? Primero, si vas a ir a Dios, pues ponte en paz primero con tu vecino que con el que pecaste. Exacto. Pues, ¿para qué vas a ir primero a Dios si tienes todavía una pena con el vecino, ¿no? Exacto. No, uno a los dos, pero exactamente. Tiene que ser real. Exactamente lo que estamos hablando. Otra cosa que quiero mencionar aquí es las costumbres de comida de Rosh Hashanah. La comida de Rosh Hashanah expresa mucho la otra dualidad, la otra parte de la dualidad, que es lo dulce. Entonces, lo más común entre los sefaraditas y los ashkenazim es coger manzanas y meterla en la miel, sumergerla en la miel y decir un Yehi Ratzon, que sea tu voluntad, Dios, que este año que entra sea tan dulce como la manzana metida dentro de la miel. Wow. ¿Ya? Entonces la gente se lo come. ¿Ya? Y cuando se sientan a la comida de Rosh Hashanah, lo meten la manzana en la miel, o los separaditas muchos lo meten en azúcar también, pero que sea algo dulce. ¿Ya? Entonces esa para hacer una oración. Otra gente comen la cabeza de pescado, los separaditas y los ashkenazim. Le estoy dando ahora a los dos. Los ashkenazim comen un pedacito de la carne de la cabeza de pescado, que las regalan en las pescadas. La gente no la quiere comer. Entonces, ¿por qué? Haciendo que seamos líderes, Yehi Ratzon, que nosotros seamos líderes y no seguidores. Que seamos la cabeza y no la cola. ¿Ya? Entonces,
Los ashkenazim, esto es lo que más ellos hacen. Los sefaraditas, nosotros tenemos una costumbre mucho más elaborada que se llama el Seder de los Yehi Ratzones. Y eso es lo que me voy a concentrar ahora. Voy a dar rápidamente, esto tiene que ser mucho más largo. Pero yo tengo un artículo, por cierto, en la página del web que les di una copia, que es sobre el Seder de los Yehi Ratzones. Entonces, si quieren servirse, pueden ir a la página del web y lo van a ver. Tengo mucho más material de 5 minutos. La Gemara, en el Talmud, menciona que Abaye tenía la costumbre de comer ciertas comidas y conectarlos a una serie de órdenes de oraciones. Y cuando decía la oración, decía Yehi Ratzon. De ahí los sefaraditas determinamos un Seder que se llama el Seder de Yehi Ratzones. Así mismo se llama. Y toda la comunidad sefaradita lo llama lo mismo. El Seder de Yehi Ratzones. La orden de Yehi Ratzones, que sea tu voluntad. Entonces, comemos cierta comida. Y el Talmud asocia ciertas comidas con esas oraciones. Entonces, le voy a dar la lista. Frijoles carita. El puerro o las... ¿cómo se llama? Puerro. Eso que dije, ¿no? Sí, puerro. ¿Eso que dije? Es fácil entenderse como puerco. No, con puerro. El otro es como cebollines, que son largos, los cebollines. ¿Ya? Ese es uno. Espinacas, dátiles, granadas. Todo esto se comen asociado. No, nada más los frijoles en carita. Voy a explicar por qué. También habas, las habas, que son el frijol, que son habas. No sé cuál es la haba. No sé cómo lo dicen. Sí, habas. Sí. O ¿Los chickpeas? No son green, son lima beans. Más Son lima beans, que como son los blancos. son frijol verdes. blanco. Más grandes. Es blanco. Más grande. Como Es un blanco frijol pero blanco. grande. Sí, Es un frijol blanco pero grande. ¿Ya? Entonces también todas estas frutas, estos vegetales se comen a la calabaza también, y hacemos una orden de esto. Ahora, cuando el rabino mío y mi familia, nosotros hacemos un seder muy interesante, y es el seder a donde nos juntamos, hacemos kiddush, y entonces después del kiddush hacemos una serie de bendiciones, y tenemos en mente las otras cosas que vamos a comer después del hamotzi, que son parte del seder. Entonces decimos la bendición de la uva, y todos comemos una uva, algunas uvas. Entonces también la bendición del tomate, ¿ya? Entonces tenemos Borei Priya Geffen por el Kiddush, entonces ponemos Borei Priya Etz, y entonces Borei Priya Dama, que es o un pedazo de plátano o un tomate, y entonces decimos Shehakol, la bendición sobre caramelos, por chocolate, comemos algunos bombones, algo dulce. ¿Cuál es la idea? La idea es que el año venga dulce, que nos traiga cosas dulces. ¿Ya? Entonces hacemos esa serie de bendiciones, nos lavamos las manos, hacemos hamotzi, y entonces empezamos a hacer las otras oraciones. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.